Ya estamos de vuelta con nuestro amigo, colaborador y muy estimado maestro Eduardo Hernández Molinar. Maestro, otra vez, se pasan muy rápido las semanas, maestro. Y fíjate que ahora que ya viene diciembre, los vamos a sentir mucho más rápido. Todavía, pues ya apenas despierto, ya está de noche. Y fíjate que el horario a mucha gente bueno, buenos días primero, ¿verdad? Todos. Sí. Pero a mucha gente sí le afectó el horario, ¿eh? Créeme, en la escuela llegábamos todavía, veíamos el amanecer, sería una poesía, ¿verdad? Muy interesante. Sí. Ahora ya no alcanzamos a ver el amanecer, ya está amanecido. Ya. Pero los que entramos a las 7, que nos vamos a las 6:40, bien bonito, excelente. Y fíjate que cambia el estado de ánimo de las personas. Sí. Pero bueno, también avanza un poco el horario, empieza a amanecer un poco más... ¿tarde? Más temprano. O sea, conforme avanza el día se va haciendo más chico, por así decirlo. Sí. Pero no, el impacto es en la tarde, maestro. O sea, ¿a las 7 ya está oscuro? Ayer tuvimos un evento en San Luis a las 6. Y decía, no, pues ya hasta las 6, son como las 10 de la madrugada ya, a las 6 de la tarde en San Luis ya uno le da cosas. Dije que me voy a regresar, ¿no? Ya de noche totalmente. Para quienes dicen que no afecta el horario, yo creo que sí afecta. Hasta los animales les afecta, ¿eh? Yo veo, por ejemplo, el vecino... Pero este es el horario ya de nosotros, el que nacimos siempre, maestro. Sí, lo curioso es que nos adaptamos más, dependiendo del estado de ánimo. A mí me gusta más el anterior, a mí. Pues, te rinde más el día, te da hambre más temprano, traes más energía, y aquí como que se te... Sí. ¿verdad? Casa el... Pues la verdad es que nos van a crucificar, porque todo el mundo dice que el anterior, que el actual. Yo opino igual que usted. Los fotógrafos que dicen, ¿cuál, Rodo? No, pues sí. Imagínense los fotógrafos que tienen que tomar muchas fotografías para que una salga bien. Y de repente están empezando a las 5 de la tarde y a las 6 ya se acabó el asunto. Sí, pero eso es muy subjetivo, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de nosotros. Pero sí, a los que nos gusta leer o nos gusta estar haciendo algo, pues levantarse temprano. Sí, por supuesto. Al amanecer. Sí, por ejemplo, a mí cuando estoy corriendo, el día me daba ya casi para llegar a la casa, por ejemplo. ¿Y ahorita? Y ahorita pues apenas a media corredera. No, y el amanecer es muy bonito, decía mi abuela que el amanecer es tu vida, ¿verdad? Sí. Si todos los días tú esperas el amanecer. Exacto. ¿no? Pero es muy subjetivo. No, y aparte pues el tema de levantarse temprano, en fin. Nos quedamos como que hablamos muy sumeramente del sistema educativo estatal regular la otra vez, como siempre hablamos de todo y de nada. Pero pues por eso hoy vamos a seguir hablando de este sistema educativo. A ver, comience con alguna introducción. No, bueno, pues decir que, por ejemplo, ahora sí que el primer gobernador que tuvimos en 1823, Alfonso Díaz de León, él fue el que de alguna manera pensó, porque ya las haciendas en aquella época ya tenían sus escuelas chiquitas. Sí. Y ya la gente empezó a tener una población más grande, y de alguna forma, pues ahora dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que tengamos escuelas. Y inclusive tener una educación muy interesante. Fíjate, en aquel tiempo se llama José Lancaster, por ejemplo, el que empezó con la famosa doctrina lancasteriana, que no es otra cosa más que tener tutores. Sí. No eran clases así que tú digas, oye, fíjate, no, tenías tutores que te ayudaban nada más. No había nada de lo otro más que tú te tutoreaban para que tú aprendieras a leer, aprendías matemáticas, los números, que eran lo más indispensable en aquella época. Inclusive no había sexto año como ahora conocemos, así fácilmente, ni había secundarias, sin embargo, no había hasta cuarto año de primaria. Y en algunos lugares, como en las haciendas, nomás había hasta segundo año. Sí, ya lo habíamos abordado eso, no creo que lo había preguntado porque me decían yo nomás estudié hasta cuarto, era porque quizá nada más había hasta ese grado. Sí, y no había secundarias. O sea, de hecho aquí en Río Verde las secundarias empezaron, que te voy a decir, a partir de los 60s. Y Mr. Halliday, por ejemplo, el maestro Alejo, Salvador Alejo, por ejemplo, otro, el doctor Carlos Gama, el doctor Gama Silva, mucha gente se preocupó por tener una escuela. Y no era escuela federal, era una escuela por cooperación. Así inició la Benito Juárez. Así es. Oiga, escuela federalizaron. Sí. A ver si no lo meto en un embrollo, pero sé que tienen la respuesta. ¿Quién implementó eso de que 6 años de primaria, 3 años de secundaria, y luego ya que 2 de bachillerato, pero en algunos 3? ¿Alguien en particular? Alguien que dijo que tercero, por ejemplo, todos los cobach, iba a decir los covacheros, pero bueno, los cobach, por ejemplo, pues son 3 años. Son 3, la prepa 2. Las incorporadas, acuérdate, por ejemplo, vamos a empezar con la primaria. José Vasconcelos inicia en 1921, fue el primer
ahora sí que es secretario de Educación Pública a nivel nacional. Ujú. Él empieza de alguna manera a decir, bueno, ok, ya había cuarto año, vamos a seguir a ver qué, pero vamos a agregar esos 2 años más. Y él empieza con 2 años más en el Distrito Federal, que es donde estaba el grueso de la población y parte del Estado de México. Lo que es Nezahualcóyotl y todas esas partes. Bueno, y él empieza a meter 6 años. Aquí en la zona media, por ejemplo, sucede lo mismo. Si vamos a hablar quién estaba en 1821 de gobernador, estaba el señor Nieto Almazán, el señor. Entonces, él estaba ahí y él era el que se encargaba. Dijo, bueno, vamos a seguir de 4 años siguiendo las políticas federales. Y así siguió. Después dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ya, eso era obligatorio, obligatorio. Sí. Y en los años 50 más o menos empiezan las primeras, pues cuando nació cuando vino el señor Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Que empezaron a meter el Politécnico Nacional como una coyuntura para la UNAM, empieza a ver lo que son los bachilleratos técnicos. Porque México en aquella época necesitaba técnicos que trabajaran, ya no que tuviera una élite. Y ahí inician las escuelas secundarias, de alguna forma. Que ya había muy, muy escasas, pero había particulares. Así es. Como el Colegio de La Paz aquí, que empezó en 1922. Aquí en Río Verde, el Colegio de La Paz, ya para 1900, después de Lázaro Cárdenas del Río, que termina en 1940, ya empiezan con la secundaria. Y si hablamos del bachillerato, pues el primer bachillerato que tuvimos fue uno por cooperación, que fue la Preparatoria Río, que después ya dejó de ser por cooperación y ya se formalizó, que estaba incorporada a la Autónoma de San Luis Potosí, que fue de 2 años. Así es. Ya después Carlos Conjitud Barrio en los 80s, bueno, a finales 79, 80s, ya empieza con lo que son los Cobach, de 3 años. Y después de los Cobach de 3 años vienen las escuelas bachilleratos por cooperación que hay en las comunidades. ¿Vea? ¿Cuáles son? Como la Morones Prieto. Sí, por ejemplo. Por cooperación, ¿verdad? Sí, y ahí nacen ese tipo de escuelas. Están sufriendo bastante, por cierto, por los recursos. Es que mucha gente cree que poner una escuela es muy sencillo. No, pues no. Como un hospital, ¿no? Sí. O sea, lo fácil es construirla, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo de la escuela de la Reforma, la preparatoria por cooperación, bien bonita y todo. Inclusive se llama como un presidente municipal de aquí de Salvador Izar, Noemí. Sí. Y créeme que ahorita trae muchos, como lo que tú decías, muchos conflictos. Así es. De presupuesto, de maestros. O sea, nunca pensaron a más de 20 años. Así es. Y es el conflicto que existe ahorita. Así es. Bueno, ahí está contestada la pregunta. Regresamos con el SER. El SER nace en 1820, ya van a cumplir 200 años el año que entra. El 22 de abril cumplen 200 años, fíjate. Pero no se llamaba SER. No, antes se llamaba Junta. Sí. Junta de Instrucción Pública. Correcto. Sí, y después fue Instrucción Pública. Sin embargo, en 1979, ¿sí? El señor gobernador de aquella época, Carlos Conjitud Barrio, le cambia el nombre y le pone SER. Sistema. ¿Verdad? Sistema Educativo Estatal Regular. Él empieza, y hay que saber que el primer secretario de aquel tiempo del SER o director era el maestro Antonio Almazán Cadena. ¿Cómo ves? Y él fue el que de alguna manera empieza a revolucionar y a darle mucho más impulso a la educación, no nomás en la capital, porque en la capital estaba el grueso de la población, bueno, sigue estando, claro. Soledad y San Luis Potosí, sino que ya le empieza a dar el grueso y empieza a manejarlo en lugares como Matehuala, Río Verde, Tamazunchale, Valles, a darle más impulso. Y de ahí se disemina un poquito para lo que son las comunidades de los municipios. Así es. En el caso de nosotros, por ejemplo, aquí tuvimos una educación primaria muy, muy, muy bonita, porque, por ejemplo, hay escuelas muy antiguas como la del Cabalí, como la de Progreso. Sí, fíjate que el que se preocupó por la educación de aquella época, había un gobernador que fue gobernador de 1910, 1911, José María Espinosa Cuevas. Él llevó la educación ya más formal, inclusive internados, ¿sí? a las comunidades, para que de alguna manera, de primaria, para que de alguna manera la gente tuviera lo que es, ahora sí, lo que decía el artículo 3º, obligatoria, gratuita, laica y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí empezó de alguna manera con eso. Inclusive la escuela que está en Progreso,
Si tú vas un día, ves que ves una escuela muy bonita. Ahí estaban los dormitorios, aquí estaba la cocina. Ah, correcto. No tenían tantos salones porque en aquel tiempo estábamos platicando que nomás había 4 grados. ¿Verdad? Y inclusive ya empezaban, inclusive en esa época que estamos hablando de Lázaro Cárdenas del Río, que nace el Instituto Politécnico Nacional, empieza ya a haber secundarias técnicas, Cecatis y, ¿cómo le llamaban en aquel tiempo? Tenían nombres muy especiales, Cebetis, algo así, Cetis, Cebetis, bueno, y cada una tenía su nombre específico. Oiga, ahora comprendo estos edificios como el de la Zapata en el refugio, que sí, nomás eran 4 salones. Sí, de hecho, pues, bueno, no había tanta población también. Sí. Mucha gente, por ejemplo, pero eso fíjate que fue un gusto. Bueno, vuelvo a decir, ¿verdad? Para que no se nos vaya, es algo muy subjetivo. Decía que la hacienda del Jabalí, la hacienda de San Diego, la hacienda de Cieneguilla, necesitaba modificar ya los cultivos. Y en ese tiempo venía el ingeniero Franco Verástegui, venía de Francia inclusive, dicen, y él empezó a modificar lo que son los injertos. Ahí nacen los injertos. ¿En Jabalí? No, bueno, era parte del Jabalí esa tierra, ¿sí? Era parte del Jabalí. Y ahí nace lo que conocemos nosotros, pues, la escuela técnica agropecuaria, la escuela normal, toda esa escuela del Balandrán, todo ahí nace de alguna manera los injertos, los nuevos cultivos. Esos, ¿cómo se llama? Donde sacan maíz de Texas, las girasolotes, ahí nacieron. O sea que no eran así, pues. No, a nivel nacional había muchas escuelas como estas, por ejemplo, y bueno, es de llamar la atención lo que es el Balandrán, siempre se traían los primeros lugares en maíz, en girasol, en calabaza, en camote, y así muchas plantas frutales, inclusive lo que hoy conocemos como los naranjos. Río Verde y Ciudad Fernández fueron los pioneros en el injerto de naranja, que la Valencia, que no sé qué tipo de variedades hay. Correcto. Aquí de alguna manera nacen todas ellas. Por cierto, ahora la naranja en un problema gravísimo con el dragón amarillo, ¿no? Pues fíjate que sí, siempre ha existido hace mucho, pero ahora se ha acentuado más. Quién sabe cómo nos vaya, ¿eh? Y cómo da vuelta la vida, ¿no? Ahora el Balandrán se ha convertido en lo que necesitamos en esta región. Pues sí. Necesitamos que vengan, ahora sí que necesitamos tener gente, ahora sí, un garbanzo de libra para que se dedique exclusivamente a esto y le dé la oportunidad de que realmente combatamos lo que estamos haciendo. Pero no nada más a esto, que no busque otro, no más exactamente más al dragón amarillo. Sí. Tú ponte dragón amarillo aquí, investigador, y adelante, como tipo IPCIT. Así es. Sí, el IPCIT eso se dedica también, pero se dedica a manejar todas las variedades que hay en el estado, sobre todo cactáceas. Y es que como es de efímero luego la vida, ¿no? Decimos, hay que desacostumbrarnos ya de los naranjos, eso puede pasar. O naranjos muy jovencitos que luego tienen que tomar. Aquí no lo explicaba el titular de la CEDAR, pero sí ya eso de tierra de azares, pues queda volando. De por sí ya es mucho, ¿no? Que no tenemos ese título, ¿no? Pues fíjate que te voy a decir una cosa que a lo mejor piensa, esa es una platiquita chiquita aquí. Pienso que a lo mejor vamos a crear una nueva variedad de cítrico. Correcto, que esto es lo que va a dar pie. Va a dar pie a esto. Tarde que temprano, yo a lo mejor dentro de 10 años, 15 años, claro. En lugar de tener muchas naranjas, vamos a tener a lo mejor un híbrido de las naranjas con la mandarina, porque no le pega tanto a otros, ¿me entiendes? Sobre todo a la naranja. O sea, probablemente tiene que haber, pero sí necesitamos una investigación a fondo para que conozca la realidad del dragón amarillo. Todos tenemos un punto flaco, usted, yo tengo un punto flaco, o sea, y por ahí nos pueden pegar. Así es. Sí, lo mismo la planta, más que no le han dado al clavito. Por supuesto. Y para terminar, maestro, personajes importantes del ser, maestras y maestros que pues todavía anda por ahí una maestra trabajando, la maestra Marta Gallegos. Ay, mi maestra. Bueno, fíjate que... No se quiere jubilar y no se va a jubilar. Yo creo que no se va a jubilar, ¿eh? Eso es lo que decíamos en una plática que tuvimos, Gilito, que decíamos que tener vocación, como usted tiene la vocación de estar aquí, ¿verdad? La maestra Marta Gallegos Briones tiene la vocación de la docencia. Sí, claro. Y la docencia no nomás sería dar clases, preocuparse por los niños, preocuparse por el contexto, preocuparse por los papás, preocuparse por todo, y así es la maestra. Y tenemos muchas, para mí es una de las pedagogas más importantes que hemos tenido en la zona media. Y te puedo mencionar muchos, te puedo mencionar, por ejemplo, a la maestra Gregoria Valdés, a la maestra Concha Flores, a la maestra Munda Silva, a Salvador Alejo, aunque mucha gente, a Salvador Alejo inclusive, ¿sí?
Tenemos muchos pedagogos importantes que si nos ponemos a escribir de ellos, creemos que no nomás haríamos un libro, habíamos un sinfín de libros. Las hermanas Carmen Velarde, por ejemplo, y María Luisa. Maestras que si nos ponemos a platicar de su pedagogía, créame que Piaget, Pestalozzi, Wallon y todos ellos, no, se creían chiquitos, porque la pedagogía de ella sí fue funcional en Río Verde. Créanme, y eso llama la atención. Concepción Ledesma, ¿se acuerda? Cómo no, mis respetos. Y así hay muchísimas maestras, se me van los nombres, pero si juntamos a todas ellas y hacemos un libro de cada uno de ellos. Posiblemente la maestra, la Dolores Herrera, por ejemplo. Viuda de Richa, cómo no, la maestra, claro que sí. La otra, maestra, por ejemplo. Esther Méndez. Esther Méndez López. No. O vamos a hablar del señor Celestino Sánchez Cervantes, por ejemplo. Podemos hablar de muchos maestros que si lográramos una investigación pedagógica de cada uno de ellos, la zona media fuera un pilar a nivel nacional de pedagogía. Ahora, el SER ha brindado esos homenajes a esos maestros, sí, porque han trascendido a través de los nombres de escuelas, cosa que no ha hecho el otro sistema. Se siguen llamando igual, Benito Juárez, Juan Miranda Oresti, si acaso le han puesto un nombre diferente a una escuela, Juan Miranda Oresti, pero voltea alrededor, Heroico Colegio Militar, Alma Campesina, que a veces Naciones Unidas. Chéquele. A mí me encantaría que realmente el sistema educativo en San Luis Potosí le pondríamos los nombres de los pedagogos para no olvidarlos. Sí, verdad. Pero bueno, el SER lo ha hecho. A ver, Celestino Sánchez, Esther Méndez López, hay una escuela. O al menos una calle, ¿no? Sí. Está también Mr. Halliday, por ejemplo. Bueno, sí, pero fue un esfuerzo particular, ¿no? Sí, pero no deja de serlo. De alguna manera le dieron su reconocimiento a Mr. Halliday. Y, pues bueno, la Dolores Herrera. Sí, imagina otra escuela que se llamara, por ahí hay un jardín de niños Carmen Velarde. Exacto, y dos Marta Gallegos. Sí, que hubiera una Concha Flores o una Gregoria Valdés o que hubiera un Salvador Alejo, por ejemplo. Hasta la secundaria que hay acá, secundaria que hay en Ciudad Fernanda, le pusieron el nombre del maestro Agustín. Sí, ¿verdad? Sí, hay otra que se llama... ¿Perdón? No, Agustín Romero, ¿no? Sí, hay una que se llama Agustín Romero y otra que se llama también el que fue Fernández distinguido, Noyola. Magdaleno Medina. Magdaleno Medina Noyola. Ándale. Entonces el SER sí ha dicho, a ver, estos son nuestros maestros emblemáticos. Y darles sus reconocimientos y cada año hacerles ahora sí que un pequeño homenaje para que, aunque sea póstumo, pero que recordarlos. Eso es muy bonito. Inclusive, pues si nosotros recordamos a algunos maestros o la gente de nuestra edad, por ejemplo, recordamos a las maestras de la Vicente Guerrero o de la Pedro Antonio, créanme que fueron para mí grandes pedagogas. No tengo nada que decir. Claro que no existe un maestro perfecto, porque su teoría o su pedagogía es muy diferente. Pero sí es interesante hacerles un breve homenaje a cada uno de ellos, sobre todo del SER, como hablamos de aquí, porque la mayor parte, vamos a hablar de a principios del siglo, vamos a hablar de 1921, ¿me entiendes? Y si hablamos de esa época, vamos a hablar, por ejemplo, de muchos maestros que apenas iniciaban la normal. Munda Silva, por ejemplo. Muchas maestras se fueron a estudiar a Puebla, sabiendo que, por ejemplo, platicando un poquito de las escuelas, la normal, la benemérita centenaria normal del Estado, pues nace en 1849 por las necesidades que tenía la capital del Estado, no tanto los municipios. 1849, ¿cuántos años tiene la normal? Muchas maestras de aquí de la zona media, para pasar ese examen realmente era un filtro muy difícil de entrar. O sea, y no iban así como, pásate, vente. No. Te seleccionaban si realmente tenías la palabra vocación, tenías ese llamado para entrar a la normal. Si no, no entrabas. Así fueras hija de quien sea. Por eso, inclusive la normal desde 1849 ha sido muy selectiva, no pierde esa costumbre. La benemérita centenaria. Centenaria, ¿no? Le llaman. Sí, que tiene más de 100 años. Pues imagínate, del 49, vamos a pensar que tenga 170 y tantos años. ¿Eso de mi mamá? Sí, bueno, mira, un claro ejemplo. Mis respetos para las maestras que estudiaron. Que egresan ahí, ¿verdad? Sí. Que egresan de ahí.
¿no? Y esas te saben desde coser un pantalón, te saben, o sea, tienen muchas habilidades, muchas destrezas, muchos conocimientos que ya en la actualidad, en las normales ya no se dan. Sí. ¿Tú te acuerdas que antes había que hacer con palitos cosas o figuras o hacer tejidos o hacer manualidades, por ejemplo? Esas maestras, mi corazón y mis respetos para ellas, ¿verdad? Así es. Hasta poner los bailables, maestro. Ahora ya tienen sus coreógrafos de las escuelas. El maestro tenía que saber, yo no soy muy buen bailarín, tenía que saber poner, no nomás de aquí de San Luis Potosí, bailable de todos los estados. Así es. Y es algo que muy loable, por eso digo, ese reconocimiento, pues hay que saberlo aprovechar. Valorar. Pues ojalá la sección 26 haga algo, ¿no? Con sus maestros emblemáticos, como ya lo hizo el SER. El SER, los maestros que salían de la Antonio, normal del estado, por ejemplo, sí. grandes, o sea, maestros de educación física, maestros de música, ellos eran todólogos en ese tiempo. Ahorita tenemos maestros con todo respeto, yo no estoy Sí, en claro. contra. En la actual, a lo mejor por las mismas necesidades, pero ahorita tenemos maestros de música, maestros de danza, Sí. de coreografía, maestros de educación física, hasta maestros de oratoria. Cuando hay algún evento importante, hay maestros para cada una de las especialidades. Sí, digo, no es malo, pero antes el maestro hacía todo. No. Su mamá, mis respetos, su mamá era todóloga y tenía una forma de tomar decisiones que la analizaban y tomaban decisiones asertivas. Así es. ¿Usted es un ejemplo de ellos? No, pues muchas gracias, maestro. Pero sí, la verdad es que nuestro homenaje, no hay una escuela Antonio Almazán Cadena, por ejemplo. Me encantaría. Y No hay, ¿verdad? Sí hay. No hay. Y todavía Toño por ahí, no sé qué día lo saludé, todavía anda por ahí mi viejón. Muy elegante. ¿En mi tus maestro. barrios sí hay escuela? Sí hay algunas sí. Que por cierto que después por ahí querían quitarle el nombre Los políticos, sí, ¿no? Por políticos. porque, pero él como que se cuece aparte, ¿no? por la señora la señora esa que estaba ahí guardada y luego la sacaron. Sí. Pues detalles de esos, ¿verdad? Pero bueno, siguen siendo Estaba cosas, guardada. siguen siendo detalles que tenemos que analizar. Carlos Longitud Barrios, el estado de San Luis Potosí, fue pionero de muchas cosas en la educación a nivel nacional. Así es. Sí, pues Y apoyó sobre todo. Recordemos que Carlos Longitud Barrios pues, empezó como ayudante por allá en México, ¿verdad? Y hasta que él mismo se hizo el patrón. por supuesto. El Por cierto, secretario- hablando de la capital, cumplió años de fundación. Oye, bien bonito el reportaje, el concierto que dieron allí. Que dieron allá, ¿verdad? Fernando Lamora, ¿no fue? No, pero ahí nos vimos cerca. Un concierto, bueno, me hubiera encantado estar ahí. Sí, Porque eso no se repite mucho, Clito. por supuesto. Pero bueno, ahora creo que ya vienen por nosotros, ¿no? ¿Tendremos alguna orden de aprehensión o qué? Sabrá Dios. Maestro, un gusto. No, Muchísimas gracias. el viernes aquí platicamos, a ver de lo que nos pidan por ahí platicar, pues platicamos un poquito de Por historia. supuesto. Que luego empezamos de una cosa y terminamos en otra. Le agradezco mucho la atención a este noticiero. Maestro, muchísimas gracias. Buen gracias, fin de sí. semana. Segundo fin de semana en una semana, ¿no? Y viene el que viene para el día 20. Había otro puente, ¿verdad? Bueno, quizás 4 días, dijo aquel, pues está bueno. Está bien. Que tenga excelente día y fin de semana. Hasta luego.